están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares de hoy. El gobierno mexicano, liderado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha reiniciado los envíos de petróleo a Cuba, desafiando las sanciones de Estados Unidos. En Haití, aumentó drásticamente en los últimos meses el número de personas desplazadas, llegando a cerca de 580,000, según la Organización Internacional para las Migraciones. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un pacto de asociación estratégica con el dictador norcoreano Kim Jong-un, generando preocupación en la seguridad global. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, atribuyó al grupo terrorista Hamás la falta de acuerdo para un cese del fuego en Gaza. Empezamos con el desarrollo de la información, contándoles que Cuba, bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel, enfrenta una grave crisis energética. En respuesta, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ha reanudado los envíos de petróleo a Cuba, a pesar de las sanciones de Estados Unidos. México se convirtió en el segundo mayor suministrador de crudo a Cuba, tras Venezuela, con 32 viajes registrados desde marzo del 2023. Esta acción desafía las sanciones estadounidenses y apoya al régimen de Díaz-Canel. Cuba, bajo la dictadura castrista de Miguel Díaz-Canel, enfrenta una severa crisis energética. En medio de esta situación, el gobierno de México, liderado por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha reanudado los envíos de petróleo hacia la isla caribeña, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. El tanquero Delsa, perteneciente al conglomerado empresarial militar cubano Gaesa, llegó recientemente a México para cargar combustible en las instalaciones de la petrolera estatal Pemex. Este movimiento sigue a la reciente carga del buque cubano Vilma en el mismo destino. Según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, esto confirma la reanudación de los envíos regulares de petróleo de México a Cuba, que habían sido suspendidos en marzo pasado. Cabe destacar que ambos buques están sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante el 2023 y el primer trimestre del 2024, México se convirtió en el segundo mayor suministrador de crudo a Cuba, solo por detrás de Venezuela. Sin embargo, los envíos se detuvieron en marzo de este año, agravando la crisis energética en la isla. El Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas registró 32 viajes de buques desde puertos mexicanos a Cuba desde marzo del 2023, con destinos como La Habana, Moa, Cienfuegos, Matanzas y el puerto de Pastelillo en Nuevitas. Estos envíos se han realizado utilizando tanqueros sancionados por Estados Unidos, como el Delsa, el Esperanza y el Vilma, además de otros buques de propiedad mexicana o arrendados. Esta situación plantea una compleja dinámica geopolítica, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desafía las sanciones estadounidenses, proporcionando un salvavidas energético a un país que también está liderado por una de las figuras del socialismo del siglo XXI, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Y en Haití aumentó drásticamente en los últimos meses el número de personas desplazadas, llegando a cerca de 580,000, según la Organización Internacional para las Migraciones. Este aumento del 60% desde marzo refleja la reciente escalada de violencia en el país. Puerto Príncipe, la capital haitiana, se ha convertido en el epicentro de esta violencia, con grupos armados forzando a muchos habitantes a huir hacia áreas circundantes. En el departamento sur, la situación es especialmente grave, con el número de desplazados aumentando de 116,000 a 270,000 en tan solo 3 meses. La mayoría de los desplazados en el área metropolitana de Puerto Príncipe viven en condiciones precarias,
familias en asentamientos improvisados sin servicios básicos adecuados. La OIM, que trabaja para proporcionar asistencia a estas poblaciones vulnerables, ha alertado sobre las crecientes tensiones en las comunidades receptoras, muchas de las cuales aún se están recuperando del devastador terremoto del 2021. Philip Branchat, el principal representante de la OIM en Haití, enfatizó que este dramático incremento en el número de desplazados es el resultado de años de violencia continua. El impacto humanitario es catastrófico, afirmó Branchat, quien destacó que los desplazados no huyen a la ligera y que muchos de ellos han tenido que abandonar sus hogares en múltiples ocasiones. La violencia en Haití no solo está desplazando a miles, sino que también está exacerbando la grave crisis humanitaria. La falta de seguridad, la pobreza extrema y la inestabilidad política han creado un entorno donde las familias se ven obligadas a vivir en condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua potable o atención médica. Por otro lado, les contamos que Argentina y El Salvador firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad. La ministra argentina, Patricia Bullrich, y su homólogo salvadoreño, Gustavo Villatoro, formalizaron el convenio para fortalecer el intercambio de información y colaboración entre ambos países. El objetivo es desarrollar un modelo de trabajo interestatal contra la delincuencia organizada transnacional. El 18 de junio, Argentina y El Salvador firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y su homólogo salvadoreño, Gustavo Villatoro, se reunieron para formalizar el convenio que busca fortalecer el intercambio de información y la colaboración entre ambos países. El Ministerio de Seguridad de El Salvador anunció que el acuerdo incluye la realización de capacitaciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Además, se creará un laboratorio de políticas de seguridad para mantener datos actualizados de Argentina, El Salvador y cualquier otro país que se adhiera en el futuro. Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Argentina informó que el objetivo del acuerdo es desarrollar un modelo de trabajo interestatal para la prevención y lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas. Durante su visita a El Salvador, que comenzó el domingo, Bullrich elogió las estrategias de seguridad de Bukele, destacando los cambios legislativos y la voluntad política necesarios para mejorar la seguridad. En un video compartido en su cuenta de X, la ministra argentina felicitó a Bukele por devolver la paz y la tranquilidad a las familias salvadoreñas. La visita de Bullrich incluyó recorridos por cárceles y academias de capacitación para el personal de seguridad y justicia. Al finalizar su estadía, la ministra fue recibida por el presidente Bukele en la Casa Presidencial, donde le entregó un obsequio de las fuerzas de seguridad argentinas. Y ahora nos vamos a España, donde Borja Semper, del Partido Popular, lanzó duras críticas al gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de estar rodeado por casos de corrupción. Semper señaló la falta de una posición coherente del Poder Ejecutivo en política internacional y migración, cuestionando la dirección del país bajo estas circunstancias. Lamentablemente, ustedes han convertido a España en una anomalía en Europa. Somos el único país de Europa en el que el presidente del gobierno desaparece teatralmente 5 días. Somos el único país de Europa que tiene un gobierno que depende de quienes no tienen un proyecto político para España ni desean nada bueno para España. Su gobierno no tiene una posición única ni en materia, ni en política internacional, ni en inmigración. Su gobierno habla continuamente de cómo controlar a la prensa, obviamente a la prensa crítica. Su gobierno pone en entredicho la independencia de los jueces, sugiere que cometen delitos, usted misma lo ha hecho, y no respeta el más mínimo decoro institucional. Su gobierno está cercado por escándalos de corrupción y la respuesta que su gobierno da es fango y extrema derecha. Su gobierno habla abiertamente de levantar muros en una Europa que se empeña, que se creó y que está para derribarlos. Su gobierno es incapaz de aprobar leyes, salvo una, la de la amnistía. Su gobierno está dispuesto a otorgar la independencia fiscal a costa del bienestar de todos los españoles, con tal de hacer presidente de una comunidad autónoma a uno de los suyos. La pregunta, señora vicepresidenta, es: ¿usted cree que esto lo aprueban los españoles y, sobre todo, se ve bien en Europa? Muchas gracias.
Y por otro lado, el Partido Popular Europeo ha elegido a Dolors Montserrat, jefa de la delegación del PP español, como la vicepresidenta para la nueva legislatura del Parlamento Europeo, revalidando así el cargo que ocupa desde el 2023. Además, también reeligieron a Manfred Weber como presidente para la nueva legislatura, que comenzará el 16 de julio. Esta será la cuarta vez que Weber asume la presidencia del Grupo Parlamentario Popular, que se renueva cada media legislatura. Tras las elecciones de junio, el PPE se posicionó como la fuerza más votada en el Parlamento Europeo, con 190 escaños de los 720 en total en la Unión Europea. En la reunión para la elección de la dirección del grupo para los próximos 2 años y medio, los eurodiputados populares también eligieron, además de Montserrat, a 9 vicepresidentes más para el mismo periodo. Dolors Montserrat, luego de su elección como vicepresidenta, recalcó que trabajaría para defender a las familias, los jóvenes y los trabajadores, además del sector agrícola, la ganadería y la pesca. Este equipo liderará el Partido Popular Europeo durante la primera mitad de la legislatura 2024-2029, donde enfrentarán desafíos significativos y guiarán la política europea en los próximos años. Y ahora es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. De regreso en Informe Diario. La Unión Europea ha adoptado una estrategia firme para contrarrestar las tácticas comerciales de China, utilizando las mismas tácticas del país asiático, como la amenaza de aranceles para motivar a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos a establecerse en Europa y compartir su tecnología. Esta medida refleja un intento de igualar las condiciones, dado el subsidio agresivo que las empresas chinas reciben del gobierno, lo cual ha dado a estas compañías una ventaja significativa en el mercado global. La Unión Europea ha decidido enfrentar a China con sus propias tácticas comerciales, utilizando la amenaza de aranceles para presionar a los fabricantes de automóviles eléctricos chinos a establecerse en Europa y compartir su tecnología. La Unión Europea ahora adopta medidas similares a la China para proteger su industria. China no permite a empresas extranjeras comerciar con su país a menos que se acojan a las reglas que ellos imponen. Además, China, bajo el control del Partido Comunista, ha subsidiado agresivamente a sus empresas, permitiéndoles tener una posición ventajosa en el mercado global. Este respaldo gubernamental ha permitido a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos superar a sus competidores europeos en tecnología y ventas. Mientras tanto, China insiste en que sus empresas participen en el comercio global como si operaran en un libre mercado, una falacia evidente cuando se considera el apoyo estatal masivo que reciben. La estrategia de la Unión Europea de imponer aranceles adicionales de hasta el 38% a los vehículos eléctricos chinos es un intento de nivelar el campo de juego. Estos aranceles buscan incentivar a las empresas chinas a trasladar su producción a Europa, fomentando empresas conjuntas con socios europeos y compartiendo tecnología. Según informó el medio de comunicación Político, este movimiento no solo pretende proteger la industria europea, sino también asegurar que la cadena de suministro se mantenga en el continente. La Unión Europea está en una posición desfavorable, incapaz de igualar los subsidios industriales chinos debido a sus limitaciones presupuestarias. En última instancia, esta respuesta de la UE subraya la difícil realidad de la competencia global cuando las tácticas proteccionistas se convierten en una herramienta necesaria para nivelar el campo de juego frente a un oponente que no juega con las mismas reglas.
Y por otro lado, las Fuerzas Armadas de Filipinas informaron que guardacostas chinos abordaron sus barcos en el mar del sur de China y confiscaron armas. Este incidente ocurrió cerca del Banco de Arena Ayungin, en las Islas Spratly, donde un contingente filipino está apostado alrededor de un buque de guerra. El contraalmirante Alfonso Torres, jefe del Comando de Filipinas Occidental, afirmó que los guardacostas chinos abordaron ilegalmente las lanchas filipinas y se apoderaron de algunas armas que estaban guardadas y no exhibidas durante el enfrentamiento. Torres también mencionó que los guardacostas chinos pincharon deliberadamente las lanchas filipinas. Por su parte, el general Romeo Browner, comandante en jefe del ejército filipino, acusó a los guardacostas chinos de estar armados con espadas, arpones y cuchillos, mientras que los marineros filipinos no tenían armas visibles. Las tensiones entre China y Filipinas se han incrementado desde que Manila fortaleció su alianza militar con Estados Unidos, debido a las acciones de China de reclamar casi todo el mar meridional, a pesar de las reivindicaciones de varios países del sudeste asiático, incluidas Filipinas. Además, en los últimos meses han habido múltiples enfrentamientos en esta área entre barcos chinos y filipinos, ya que ambos países disputan la soberanía del arrecife Scarborough y varias islas en el archipiélago de las Spratly, donde también tienen reclamaciones Brunei, Malasia, Vietnam y Taiwán. Y el reciente pacto de asociación estratégica entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo norcoreano Kim Jong-un, celebrado en Pyongyang, marca un alarmante fortalecimiento de los lazos entre dos regímenes autoritarios. Esta alianza no solo intensifica la amenaza nuclear, sino que desafía abiertamente a Occidente, exacerbando la tensión global y poniendo en peligro la estabilidad regional y la seguridad internacional. En una alarmante muestra de desdén hacia el orden internacional y la seguridad global, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un pacto de asociación estratégica con su homólogo norcoreano Kim Jong-un. La reunión, celebrada con pompa en Pyongyang, marca un preocupante fortalecimiento de los lazos entre dos regímenes autoritarios que desafían abiertamente a Occidente. La alianza entre Rusia y Corea del Norte es una maniobra calculada por parte de Putin, que busca consolidar su posición frente a la creciente presión occidental derivada de la invasión rusa a Ucrania. Esta asociación no solo refuerza la capacidad militar de ambos países, sino que también intensifica la amenaza nuclear, dado el historial de Corea del Norte en pruebas y desarrollo de armas nucleares. La decisión de Putin de estrechar lazos con Kim Jong-un refleja un intento de contrarrestar el aislamiento internacional. Mientras Rusia enfrenta sanciones severas y condenas globales, la colaboración con Corea del Norte le proporciona un respaldo estratégico y material, incluyendo posibles suministros de armas. Esta situación agrava aún más el conflicto en Ucrania y pone en peligro la estabilidad regional en Asia Oriental. La recepción de Putin en Pyongyang, con calles adornadas y multitudes aclamando, contrasta fuertemente con el aislamiento internacional de Corea del Norte, que ha sido marginada debido a su programa nuclear y violaciones de derechos humanos. Esta alianza entre Rusia y Corea del Norte subraya el creciente distanciamiento de Putin de la comunidad internacional, reafirmando su postura contra los valores y principios democráticos de Occidente. La cooperación militar y estratégica entre ambos países presenta un desafío significativo para la estabilidad mundial, en un momento de ya elevada tensión global. Y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken atribuyó este martes al grupo terrorista Hamas la falta de acuerdo para un cese del fuego en Gaza. Según Blinken, ya se habría alcanzado un cese de hostilidades si Hamas hubiera aceptado la propuesta de paz planteada por Washington y negociada en Qatar.
El mundo entero, con una excepción que fue Hamás, aceptó la propuesta de paz del presidente Joe Biden. Hamás llegó después de que todos los demás hubieran dicho que sí, incluido Israel, con nuevas condiciones, nuevas exigencias, incluidas exigencias y condiciones que en la realidad iban más allá de lo que ya había aceptado previamente, afirmó Blinken durante una rueda de prensa en Washington, en el marco de la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El jefe de la diplomacia estadounidense criticó duramente el liderazgo de Hamás, sugiriendo que un individuo que vive, creemos, a cientos de metros bajo tierra, relativamente seguro, está anteponiendo sus propios intereses y sus propios puntos de vista a los intereses y necesidades de la gente a la que pretende representar. Blinken enfatizó que continuará trabajando para lograr un acuerdo de paz, intentando salvar las distancias entre las partes, pero dejó claro que en este punto es responsabilidad de Hamás mover su ficha y no seguir añadiendo condiciones. La postura de Blinken refleja un claro llamado a Hamás para que deje de obstaculizar los esfuerzos de paz y priorice las necesidades de la población de Gaza sobre sus propios intereses políticos. Con esta información nos vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que la antorcha olímpica, como parte de su tradicional recorrido antes de los Juegos Olímpicos, por segunda vez en la historia se sumergió en el agua. El mar Mediterráneo fue el escenario de este momento histórico, en el que la llama llegó hasta 20 metros bajo el agua. El recorrido de la antorcha olímpica es uno de los eventos más emblemáticos en el camino hacia los Juegos Olímpicos, y el de París 2024 no es una excepción. Recientemente, la antorcha olímpica protagonizó un evento notable al ser sumergida en el mar Mediterráneo, marcando un momento único en su recorrido hacia los Juegos de París. La encargada de este evento subacuático fue Alice Modolo, una destacada buceadora de alto rendimiento, quien llevó la antorcha hasta una profundidad de 20 metros bajo el agua en el mar Mediterráneo. No obstante, esta no es la primera vez que la antorcha olímpica se sumerge bajo el agua. Recordemos que la primera vez ocurrió en junio del año 2000. Pasamos al fútbol, pues el defensa colombiano David Machado señaló que la selección de Paraguay, el primer rival de su país en la Copa América, es un equipo que se caracteriza por ser fuerte y agresivo, pero confía en el trabajo de Colombia para imponerse y hacer un buen papel en la Copa. Vamos a escucharlo. Sabemos que es un rival fuerte, que son muy agresivos, pero bueno, esta semana ya empezaremos a trabajar ese partido que va a ser muy intenso. Pero bueno, estamos preparados, todos estamos concentrados, enfocados en lo que será este partido para obviamente empezar con pie derecho. Todos estamos tranquilos, se vive un ambiente muy bonito en el grupo, todos tenemos esa ilusión. Creo que con la bendición de Dios va a ser una gran copa, una hermosa copa, donde tenemos excelentes jugadores y vamos a hacer una excelente copa. Y bueno, lo más importante es que todos estemos por ese camino y bueno, disfrutarla con mucha responsabilidad obviamente, pero bueno, estamos todos tranquilos. Pablo Vitamina Sánchez ha sido nombrado como el nuevo entrenador de Liga de Quito, con un contrato que se extiende por 1 año y medio hasta diciembre del 2025. Sánchez, de 51 años, asumirá el cargo tras la salida de Joseph Alcácer en mayo pasado. El entrenador argentino llegará a Ecuador el jueves 20 de junio, acompañado por un equipo compuesto por un asistente, un preparador físico y un analista de video. La presentación oficial de Sánchez se realizará en un hotel en la ciudad de Quito.
Y antes de asumir este nuevo reto, Sánchez dirigió al Club Palestino en Chile y tiene una vasta experiencia en otros equipos como Banfield y Rosario Central en Argentina, Universidad de Concepción, O'Higgins, Everton, Deportes Iquique y Audax Italiano en Chile y Oriente Petrolero en Bolivia. La designación de Sánchez se produjo después de que fueran descartados otros dos candidatos, Luis Fernando Suárez y Sebastián Becasecche. Con esta nueva incorporación, Liga de Quito espera revitalizar su desempeño y alcanzar nuevos éxitos bajo la dirección de Pablo Vitamina Sánchez. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.